Buenas noches, ingeniero Alejandro y compañeros. Les vamos a presentar nuestro proyecto integrador, el cual está conformado por Diana Figueroa, Lenny Prieto, Carlos Gutiérrez y mi persona. Y se titula Análisis de la inflación en la industria agro. Ok. Para empezar tenemos que ver que a lo largo de la historia colombiana se puede apreciar cómo el sector agro se ha afectado por la inflación. En algunos momentos positivamente y en otros negativamente, como lo fue en el primer trimestre del 2022, donde el cual el PIB cayó en un 2,5% a causa de la inflación, y esto se le atribuyó al alza de los insumos del sector, ya que subieron en un 200%, y eso fue por la inestabilidad del dólar. Entonces la investigación pretende analizar cómo se afecta la inflación en la industria agro en Colombia, entender por qué los precios pueden subir repentinamente dentro de una relativa estabilidad económica y encontrar alternativas que sean innovadoras y beneficiadoras para los agricultores. Bueno, como objetivo general tenemos analizar cómo la inflación ha afectado a la industria agro y encontrar alternativas económicas que puedan resolver las necesidades de los agricultores. Como objetivos específicos tenemos que explicar gráficamente cómo la industria agro ha sido afectada por la inflación. Segundo, buscar posibles soluciones que puedan tener los agricultores frente al alza de los precios. Y por último, ilustrar qué consideraciones físicas intervienen en el compost como alternativa agro. Como marco teórico tenemos cinco conceptos importantes. El primero sería la inflación, el cual se define como el proceso provocado por el desequilibrio existente entre la producción y la demanda, causando una subida continua de los precios de la mayor parte de los productos o servicios. Y de ahí una pérdida del valor del dinero para poder adquirirlos o hacer uso de ellos. Segundo sería la industria agrícola, pues la cual produce principalmente cultivos básicos como el arroz, el maíz y el trigo, y que luego estos son utilizados en una amplia variedad de alimentos baratos de la canasta familiar. Tercero tenemos los fertilizantes, los cuales son sustancias ricas en nutrientes que se utilizan para mejorar las características del suelo para un mayor desarrollo de los cultivos agrícolas. Luego tenemos el Producto Interno Bruto, el cual es la medida estándar del valor agregado creado mediante la producción de bienes y servicios en un país durante un periodo determinado. Y por último tenemos el compost, el cual es el resultado de un proceso biológico que tiene el objetivo de estabilizar e higienizar los residuos orgánicos para que estos puedan ser utilizados como fertilizante. Y bueno, pasando a la metodología, tenemos que en la siguiente investigación se utiliza una metodología cuantitativa y cualitativa mediante la obtención de información. Luego de esto, pues plantearemos la estrategia de la creación de una investigación que aclare cómo se generan los daños hacia la producción agrícola. Y también se pretende iniciar una investigación sobre alternativas de productos dentro de este tipo de producción y pues explicando sus fenómenos, qué fenómenos físicos se necesitan para que puedan ser efectivos. Y aquí, como podemos ver en el diagrama, pues la primera entrega sería pues explicar cómo la industria agrícola es afectada por la inflación, obteniendo información tanto textual como gráfica que muestre esta realidad para fundamentar nuestro proyecto. Luego analizaríamos posibles soluciones de acuerdo a los datos obtenidos y dando como resultado la utilización de metodologías cualitativas y cuantitativas. Luego, con la previa utilización de las metodologías, se obtienen varios datos para realizar primeramente un estudio de cómo esto genera daños a la producción agrícola. Y por último, realizaríamos un segundo estudio para dar una solución y efectividad a las producciones con productos alternativos. En el desarrollo tenemos que primero saber cómo la inflación afecta al sector agro. En esto pues tenemos que saber primero cómo se estudia la inflación en Colombia, que es a través del índice de precios al consumidor, más conocido como el IPC. En la siguiente tabla se compara la variación del IPC del año anterior en el mes de octubre al año actual, en el mismo mes mencionado anteriormente, siendo un total de un 0,72 en el mes de octubre. También a esto se le atribuye un total de 1,21% a los alimentos y bebidas no alcohólicas. En eso también está el sector agro.
Siendo esto que el IPC esté alto, quiere decir que el precio de los productos han ido cambiando mediante lo que ha pasado este año. Además de esto, el DANE reportó que el Producto Interno Bruto creció en 8,5, pero en el sector agro redujo un 2,5. Esto se le atribuye al alza de los precios de los insumos del sector, ya que han subido hasta un 200%. En la siguiente tabla se puede ver cómo el comportamiento de los precios de los minoristas de insumos agrícolas ha crecido, lo cual significa que el sector se ve gravemente afectado y que al disminuir el PIB, este se entra en una recesión económica, lo cual disminuye el consumo y los beneficios para las empresas, haciendo que reduzca el empleo y la inversión en este. Por otro lado, tenemos que de los fertilizantes que se utilizan en Colombia, el 45% son importaciones, 29 de urea que proviene de Rusia, 20 de Venezuela, 14 de Trinidad y Tobago y 13 de Ucrania, lo cual significa que el 45% de las importaciones de estos fertilizantes provienen de dos de los países que actualmente se encuentran en conflicto, lo cual genera un alza de los precios y afecta directamente al sector agro. Ya teniendo el problema, damos como solución al alza de los precios el tema de que nuestros campesinos empiecen a utilizar fertilizantes hechos en casa, como lo es el compost, aparte de que ya no tendrían que depender de los productos químicos, aporta también al medio ambiente. La única cosa mala sería que tendría que aplicarse un poco más en grandes cantidades para que aporte las vitaminas que necesita del piso para que pues el tema de los cultivos crezca bien. En la siguiente tabla, en la siguiente imagen, tenemos cómo se podría hacer un compostaje en casa. Este es en una escala pequeña, como para una huerta en casa, que es como buscar un cajón de madera con una base, crear una base con ramas y hojas, también colocarle restos orgánicos como lo son el plátano, la cáscara de plátano, cáscara de huevo, colillas de cigarro. Esto, a lo único que no se le podría agregar son comidas elaboradas como carne, pasta, etcétera. Esto después del tiempo va cogiendo un color oscuro la tierra y tiene un olor como a tierra húmeda. Significa que ya nuestro compostaje está hecho y ya se puede empezar a implementar a los cultivos. Bueno, en este tema del compost tenemos conceptos importantes, que sería primeramente la temperatura, en el cual en el compost a gran escala de uso comercial o para reciclado de residuos urbanos alcanza temperaturas entre 60 y 70 grados en 3 o 4 días. Por arriba de los 65 grados se hace necesario remover o airear la pila para evitar la muerte de los organismos beneficiosos. La fase termofílica del compost que es entre 40 a 60 grados, dura desde varias semanas a varios meses dependiendo del tamaño de la pila y de la composición de los ingredientes. En esta fase la descomposición ocurre más rápidamente y es también importante para destruir patógenos termosensibles. Los invertebrados del compost sobreviven a esta etapa moviéndose a la parte externa de la pila o permaneciendo en estado de dormición. Y los microorganismos se desarrollan sobre la superficie de las partículas orgánicas y por lo tanto, cuanto menor es el tamaño de las partículas, aumenta la relación superficie y volumen. Y esto conduce a un aumento de la actividad microbiana. El sustrato carbonado está más disponible y por consiguiente la velocidad de descomposición aumenta. La aireación. El oxígeno es esencial para mantener el metabolismo respiratorio que conduce a la oxidación del material de la pila. Al comienzo de la actividad oxidativa, la concentración del oxígeno en los poros es cercana entre 15 y 20% y la del CO2 oscila entre 0,5 y el 5%. A medida que la actividad biológica progrese, el oxígeno cae y el CO2 aumenta. Si la concentración del oxígeno cae por debajo del 5%, se crean condiciones de anaerobisis. Mientras la actividad anaeróbica se mantiene baja, la pila actúa como un biofiltro que atrapa y degrada los compuestos olorosos que resultan de las descomposiciones anaeróbicas. Cuando la actividad aeróbica
aumenta por encima del cierto límite, se producen los olores desagradables y el compost no alcanza su estado maduro. Algunos factores que conducen a estas condiciones es la humedad excesiva, baja porosidad, sustrato que no degraden rápidamente, tamaño excesivo de la pila. Para mantener las condiciones aeróbicas, se pueden usar recipientes con agujeros de aire, armar agujeros de aire en la pila y en el compost de grande escala, el mezclado o rotación mecánica, el uso de cañerías de ventilación y el flujo forzado de aire son algunas de las opciones. También tenemos como componente la humedad. Se aconseja que sea del 50 al 60% en toda la pila, ya que al ser inferior del 30% hace que la actividad microbiana, lo cual pues ayuda al tema de los nutrientes para la tierra, no se genere o no se haga bien, y mayores de 65 mata a estas bacterias que pues ayudan al tema de los cultivos y también producen un olor feo. Esto también pues se puede ver con temas de materiales ricos en nitrógeno o que pues sean poco húmedos. Ok. Respecto al tamaño de la pila, nosotros tenemos que en sistemas aireados pasivamente la pérdida de calor va a ser proporcional a la superficie que está expuesta y el calor producido es en función del volumen. Entonces las pilas más grandes, por lo tanto, van a tender a sobrecalentarse y las más pequeñas tienden a ser un poquito más frías. Usualmente la altura ideal será de 1 a 3 metros y el ancho cercano al doble. Las pilas que llevan sustratos que se degradan rápidamente como el estiércol, restos de pasto verde, restos de alimentos, deben estar en el rango inferior y los más porosos y de descomposición más lenta deben tener tamaños cercanos al rango superior. Aquí se puede ver cómo funcionan características físicas dentro del compost. Y pues bueno, aquí nosotros también podemos observar unas tablas. La primera tabla, eh, bueno, primero se deben aclarar para qué se realizó un estudio y una recolección de datos de proveedores, precios y productos, y de lo cual se generaron estas tablas. A partir de estas tablas, nosotros queremos generar para un proyecto futuro un programa o un software o un código que nos permita saber en tiempo real cuál es el proveedor que nos está ofreciendo el producto más barato. Entonces, como nosotros podemos ver aquí, tenemos cuatro proveedores: Agrofy, Etsiagrícola, Orbia y Agrofertas. Estos nos están vendiendo diferentes productos, pero a precios diferentes. Como podemos ver a continuación, aquí tenemos una gráfica la cual nos muestra la comparación de los proveedores con los precios y una línea de tendencia que muestra, pues como lo dice el nombre, la tendencia a los precios respecto a los proveedores y los precios. Esto se hizo con diferentes productos, se hizo con fertilizantes, insecticidas. Digamos, aquí se puede ver una lista de los precios, como les había dicho, comparando distintos proveedores y se puede concluir que diversos proveedores venden los mismos productos, pero a un precio que puede ser menor o mayor, lo cual recalca la importancia de crear este código que sería el que permite el análisis en tiempo real para que el agricultor pueda tener un poquito más, así sea, de ahorro a la hora de comprar todos sus productos. Aquí tenemos otra tabla que muestra los fungicidas. Es lo mismo que lo anterior. Aquí nosotros estamos mostrando la comparación de los proveedores. ¿Cuál es la función y la finalidad de las tablas? Si se crea un analizador de datos en tiempo real es que uno lee la información al momento y que se actualiza automáticamente. Obviamente se actualizará la información automáticamente para los agricultores, las personas que vayan a utilizar la aplicación,
pero la aplicación será actualizada manualmente por los creadores de esta, por las personas que trabajan con eso manualmente. La función de las tablas es tener esta información para que en un futuro se pueda utilizar esta y crear este software que permita analizar los datos en tiempo real. Y pues con las conclusiones también podemos ver que se pueden dividir entre conclusiones del proyecto y conclusiones de la parte del software. Y es que a lo largo de la historia se ve cómo la inflación ha afectado a todos los sectores de Colombia. En el caso del sector agro es uno de los primeros de la lista. Aquí en el artículo 65 de la Constitución colombiana dice que el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la producción de alimentos y materia prima de origen agropecuario, con el propósito de incrementar la productividad. Esto no se ve reflejado en los campesinos pequeños del país, sino que se ve reflejado en los grandes agroindustriales, lo cual obviamente va a perjudicar a los pequeños campesinos y a la producción interna del país. Para enfrentar esto se vio como una alternativa económica viable y amigable la creación de su propio fertilizante, lo cual no es fácil de hacer, pero es más accesible y es más eficiente para cualquier agricultor. Y también se puede analizar que respecto a las tablas realizadas en las comparativas de insecticidas, fungicidas y fertilizantes, existe una mayor variabilidad de precios, existe mucha variabilidad de precios entre los proveedores. También existen proveedores que venden el mismo producto, pero en un precio más bajo, lo cual recalca aún más la importancia de crear este analizador de datos en tiempo real. Y también se puede ver que toda la información recolectada se podrá utilizar en futuros semestres para la realización del programa, que es lo que les habíamos dicho, que pueda analizar y decir en tiempo real qué proveedor es el ideal para el agricultor. La información se accederá manualmente, pero el agricultor al interactuar con esta tendrá en tiempo real y de forma automática una respuesta sobre cuál es el mejor proveedor y dónde se va a encontrar, que es lo que se espera para futuros avances en futuros semestres. Y pues esto sería todo. Muchísimas gracias por su atención.